El mes de septiembre lo hemos denominado en nuestra iglesia como el mes de la paz. La palabra paz aparece en la Biblia más de 400 veces. Y hoy vamos a leer un versículo de los 400 versículos que hay donde se menciona la palabra paz. En el Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 27. Esta reflexión la he titulado Hacedores de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Atentamente, Jesucristo. Atentamente, Juan 14, 27. También hay que pensar como iglesia, como cristianos, qué significa o qué es la paz desde nuestra fe. ¿Qué es la paz desde la palabra de Dios? Hay que tener claridad también sobre eso. ¿Por qué yo digo esto? Porque sus hijos y mis hijos nos preguntan o nos preguntarán. Porque la gente que nos rodea dice: ¿y usted que es cristiano, qué opina del proceso que se está negociando? Y uno tiene que estar informado. Y uno debe dar cuenta también una opinión, pero basado en la fe que hemos abrazado. ¿Qué está diciendo Jesús sobre la paz en este versículo? ¿Que la paz viene del gobierno? ¿Que la paz viene de los grupos armados ilegales que están negociando un pacto de no agresión? ¿Que la paz vendrá de alguna institución, de algún banco? ¿Que la paz viene de dónde? Primer punto. En las palabras de Jesús, lo que se nos dice es que la paz viene ¿de dónde? Del Señor. Y la paz del Señor, ojo a esto, o escuche bien, la paz del Señor, la paz de Dios es un regalo, es un don, es un regalo. Mi paz os dejo, mi paz se las entrego. Mi paz se las dejo en sus manos. Mi paz se las pongo en sus corazones. Mi paz se las inscribo en sus mentes. Mi paz se las entrego a sus vidas. Mi paz os doy, mi paz se las dejo. Lo primero que me llama la atención aquí es que la paz es un regalo de Dios. La paz de Dios es un regalo, es un don. Y pregunto a ustedes, ¿la paz es solamente para los cristianos? ¿La paz de Dios también es para los guerrilleros? También es para ellos. ¿La paz de Dios también es para la fuerza pública? Para todos. ¿La paz de Dios también es para los gays, los movimientos LGBTI? También es para ellos. Necesitan la paz de Dios. Entonces, cuando tú entiendes esto, cuando tú entiendes que la paz es la paz que tú y yo profesamos, no es cualquier paz, es una paz que viene del cielo y que al mismo tiempo que viene del cielo es para todos. Tú y yo tenemos una responsabilidad en este país. Tú y yo tenemos una responsabilidad con nuestra casa sobre el tema de la paz. Y en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para traducir paz se llama shalom. ¿Y qué significa shalom? Significa bienestar, significa plenitud, significa es como si fuera un estado, una condición o estado de perfección o de plenitud o de felicidad o de bienestar. Significa shalom, que traducido es paz. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, las palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Aquí en el Nuevo Testamento la palabra paz recoge también lo que dice el Antiguo Testamento como plenitud, como estado de bienestar, pero en el Nuevo Testamento tiene que ver con el descanso, el reposo que tiene el creyente
en Cristo Jesús. Por lo tanto, la paz de la que estamos hablando desde la perspectiva bíblica no es una paz que viene de afuera o que alguien la hace. Es una paz que nace del corazón humano por la obra transformadora de nuestro Señor Jesucristo. Es una paz interior. Mira, Jesús les dice a sus discípulos: yo me voy, el Hijo del Hombre tiene que irse. Y los discípulos se llenan de miedo. ¿Por qué? Porque creen que van a quedar solos. Algunos, como Pedro o Simón, hijo de Jonás, estarían preguntando: ¿y yo que dejé mi negocio de pesca por seguirte, Señor, y ahora me vas a abandonar? ¿Cómo así? ¿Qué será mi futuro? ¿A cuántos el futuro le produce miedo? Porque sobre el futuro nadie tiene el control, solo Dios. ¿Sí? Pero cuando tú no tienes el control o no puedes controlar el futuro produce incertidumbre. Si no, preguntémosle a los solteros jóvenes: yo no quiero quedarme solo. Tienen temor al futuro. ¿El temor a qué? A quedarse solos. Porque temen quedarse solteras o solteros. Cuando ya se pasa cierta edad, por ejemplo, cuando ya se pasa el medio siglo, es decir, cuando se pasan los 50 años, ya uno comienza a pensar: bueno, los hijos ya crecieron y ya se fueron, lo que llaman algunos el síndrome del nido vacío. Entonces la pregunta ya no es con quién me casaré, sino con qué me pensionaré. Temor al futuro. O los que van a emprender un negocio dicen: ¿y si me va mal? No, eso es mejor quedarse quieto porque me puede ir mal. Temor al futuro. Y el temor al futuro produce miedo. Y cuando los años pasan y en la vida de pareja no hay hijos, entonces viene la pregunta: ¿y cuándo tendremos hijos? ¿Tenemos miedo a quedarnos sin hijos? ¿O a quedarnos los dos solos? Miedo al futuro. O cuando uno entra a un trabajo donde no le brindan garantías laborales, el miedo al futuro se vuelve casi que cotidiano. Cada día usted está diciendo: no, me van a echar. No, eso fijo que me van a echar. Y cada día está en la incertidumbre que lo van a echar. Los discípulos también tenían miedo por el futuro. El futuro, de tener un futuro sin Cristo. Por eso Jesús les dice: que no se turbe vuestro corazón y que vuestro corazón no tenga miedo. Yo no los voy a dejar huérfanos, porque yo enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que les guiará a toda verdad y que les mostrará todas las cosas. Y de esta manera Jesús estaba cumpliendo con su promesa cuando dijo: porque he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tenemos que pensar, mis hermanos y hermanas, que aunque sintamos miedo por el futuro, tú y yo no estamos solos. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, camina con nosotros. Aleluya. Así que no importa si los hijos se fueron. No importa si el trabajo es, mejor dicho, circunstancial. No importa si la vejez llega. No importa si al pasar los años quedaste solo o quedaste sola o quedaste viuda o viudo. No importa, Dios está contigo. Dios está con nosotros. No estamos solos. Me llama la atención que el contexto en el cual Jesús habla de la paz es un contexto de miedo por el futuro. Y eso es lo que yo creo que está pasando en nuestro país. Hay un miedo al futuro. Hay un miedo al qué pasará después de todo esto. Y hay incertidumbre. Pero a buena hora que vienen las palabras del Señor. Porque es justo
en esa situación de miedo, justo en la situación en que el corazón está turbado, viene y florece como una flor las palabras de Jesús que les dice: tranquilos. De pronto en esta mañana, esta palabra te está llamando a que abras tu corazón. No importa si hay miedo, no importa si hay tribulación, a que permitas que la paz de Dios sea una condición permanente en tu vida. Ahora, ¿cómo aumentar la paz de Dios en los corazones? Pero ¿cómo aumentar la paz de Cristo, la paz que Dios da? ¿Cómo aumentarla en nuestros corazones? El primer consejo o la primera recomendación. Vamos a la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y viene el versículo 7. Y la paz, ¿de quién? Y la paz de Dios. Aleluya. Esto es interesante. Y la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es probable que en esta mañana las circunstancias que te rodean sean circunstancias que produzcan miedo o tribulación en tu vida. Y probablemente esa situación de tribulación o de miedo haya robado la paz en tu corazón. ¿Qué nos está diciendo este versículo? ¿Cómo aumentar la paz de Dios en nuestros corazones? ¿A través de qué? De la oración. Vida de oración. Cuando todo el mundo está afanado y cuando todo el mundo está atribulado, lo natural es que la gente corra para todos los lados. Pero lo sobrenatural es que alguien, a pesar de que las circunstancias sean adversas, pueda decir: a pesar de esto, yo tengo paz en mi corazón. La paz de Dios depende del nivel de comunión que yo tenga con el que da la paz, nuestro Dios. Y ese nivel de comunión se cultiva a través de la vida de oración. Dice el salmista: aunque la tierra sea removida, aunque los montes sean traspasados y echados al mar, es decir, aunque ocurra un terremoto, aunque haya un cataclismo, aunque se mueva el mundo o se mueva el piso, dice el salmista, yo estaré confiado en nuestro Dios. Yo estaré quieto. Y eso solamente sucede cuando hay paz de Dios en nuestros corazones. La única forma de aumentar esa paz es a través de la oración. En segundo lugar, la carta de Romanos capítulo 14, versículo 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino, ¿qué cosa? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Siguiente versículo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En esta carta el apóstol Pablo está exhortando a los que están débiles en su fe. Y frente a eso les dice, escribe que el reino de Dios no tiene tanto que ver con pan y bebida,
sino con la paz y con la justicia. Si en primer lugar, a través de la vida de oración, aumentamos la paz de Dios en el corazón humano, con este versículo lo que se nos dice es que con esa paz que hay en nuestro corazón, también aumentamos la paz en nuestras circunstancias. ¿De qué vale un hogar que se dice ser cristiano cuando su realidad es un campo de batalla? Es decir, que nuestro hogar, que el ambiente familiar sea un ambiente de conflicto y de permanente contienda. Yo creo que hay que preguntarse qué está pasando. Porque cualquiera que ha hecho de la paz de Cristo una joya preciosa de su corazón, también deberá contagiar con esa paz sus circunstancias, su ambiente, su entorno. En estos momentos nuestra sociedad está alterada. No hay que hacer un gran esfuerzo para recibir una agresión de alguien, porque la gente está agresiva. A veces uno va conduciendo y uno solamente ve la agresividad en las vías. Peatones que pelean con ciclistas, ciclistas que pelean con motos, motos que pelean con carros, carros que pelean con buses del SITP, buses del SITP que pelean con camiones. Porque esta ciudad está tan saturada que no nos aguantamos los unos a los otros. Estamos en una sociedad conflictiva e intolerante. Por eso yo creo que el mayor desafío para la paz no va a ser que cese la guerra. El mayor desafío para la paz será que los corazones de los colombianos sean transformados por la paz de Dios. Ese será el mayor desafío. Que los corazones de los colombianos dejen de dispararse y se desarmen de todo odio y de toda intolerancia. Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Pero uno se pregunta como cristiano, ¿y cómo habrá paz en Colombia si no hay paz en mi casa? ¿Y cómo habrá paz en mi casa o en mi familia si nosotros que decimos seguir a Cristo no nos toleramos? ¿Cómo habrá la paz del Señor en el hogar si no hay unos mínimos de tolerancia, si no hay unos mínimos de respeto, si no hay unos mínimos de diálogo? Por eso, para aumentar la paz de Dios, tú y yo debemos de convertirnos en unos instrumentos de la paz de Dios donde quiera que estemos, empezando por la casa. A veces se vive en conflicto entre los padres y los hijos. Los hijos responden con una piedra en la mano y en la otra mano con un ladrillo por si acaso. Y a veces los padres hablan a los hijos faltándoles el respeto, con maltrato, con ira y con odio. Si nosotros que somos cristianos, que seguimos a un Dios de la paz, nos cuesta aumentar la paz de Dios en nuestros hogares, ¿qué será de aquel que no siga a Cristo? Por eso yo creo que esta palabra nos entrega una responsabilidad. Es como si el Señor Jesucristo nos estuviera diciendo: mira, aquí está mi paz, la pongo en tus manos, pero tú eres responsable. ¿Qué vas a hacer con esa paz? En este mes de septiembre, pongámonos una meta. Cada vez que venga la ira sobre tu cabeza, cada vez que la ira te impulse a decir cosas que no agradan, refrena tu lengua y bendice a la otra persona. En este mes te invito a que te pongas una meta. Cada vez que el ambiente esté tenso en la casa, no contestes de la misma manera, porque dice la Escritura que la blanda respuesta aplacará la ira de muchos. Por eso un asunto práctico que podríamos hacer en este mes es tomar este versículo de Juan capítulo 14, 27 y ponerlo en un lugar visible de la casa. Y cuando comience la pelea,
que alguno de los dos diga, mira lo que dice ahí. Vamos a trabajar por eso. ¿Cuántos se le miden a este reto? Qué bueno sería, padres, madres, hijos, hijas, que si ha habido pleito y contienda en este mes, se firme un acuerdo de paz en la casa. Se haga un pacto de convivencia y de armonía. Que las cosas no hay que solucionarlas a las patadas, que las cosas no hay que solucionarlas con gritos, que las cosas se pueden solucionar. ¿Cómo? Hablando. Debemos aumentar la paz en nuestra casa. No es suficiente aumentarla en el corazón de cada uno. A través de la oración la aumentamos, pero esta paz que habita en tu corazón y en mi corazón debe también irradiar nuestro entorno, nuestras circunstancias. La paz de Dios no solamente es para tu vida, la paz de Dios también es para nuestra casa, en el nombre de Jesús. Con oración cultivamos la paz. Irradiando esa paz en nuestro hogar, cultivamos la paz de Dios. Pero el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia, da unas recomendaciones para cultivar la buena conciencia del creyente. Pero en un apartado, versículo 11, dice: apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala. Hermanos y hermanas, la paz en la palabra de Dios tiene nombre. Y tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama? Jesucristo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Por eso la paz no es un concepto. La paz es una vida. La paz es una persona. La paz es un estilo de vida. Por lo tanto, si quisiéramos practicar la paz de Dios, tenemos que saber cuál es nuestro modelo. ¿Cómo se llama nuestro modelo de paz? Y nuestro modelo de paz no son los diálogos de La Habana. Nuestro modelo de paz es Jesucristo. En un momento en el cual hay tanta polarización en el país, donde el fervor político está en la superficie, donde las pasiones políticas religiosas, escuche bien, porque hay pasiones políticas religiosas, está en la superficie, donde se suscitan los odios, donde se suscitan las discriminaciones, donde se suscitan las divisiones. En un contexto así, yo creo que hay que preguntarse, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesucristo en estos momentos en los cuales el país está metido en unos odios políticos y religiosos? Es increíble cómo uno observa y ve en el ambiente que inclusive pastores, hijos de Dios, se han dejado politizar y han hecho eco de los odios políticos entre partidos o entre personajes de la vida nacional. No podemos permitir eso. No podemos permitir que el modelo de paz que plantea este mundo permee el modelo de paz que predica la iglesia. Nuestra paz es por Cristo, no comienza por el gobierno. Las palabras de Jesús: porque yo no se las doy como el mundo se las da. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que su paz es distinta a la del mundo. En la época en la que Jesús está hablando, el mundo tiene nombre. El mundo se llamaba Imperio Romano. ¿Y qué planteaba el Imperio Romano? El Imperio Romano iba con su ejército por las provincias y les decía a las provincias: señores, ¿ustedes quieren paz? ¿Ustedes quieren protección? ¿Ustedes quieren bienestar? ¿Ustedes quieren vivir en paz?
no con miedo a la expectativa de qué pueblo los va a invadir. Ustedes quieren protección, seguridad, paz. Y las provincias decían, sí, nosotros queremos. Entonces el imperio decía, bueno, bájense del bus, paguen impuestos. Y esa era la pax romana. Esa era la paz que ofrecía Roma en su momento. ¿Qué tipo de paz? Una paz impuesta por la vía de las armas. Una paz impuesta por la fuerza de la espada. Una paz impuesta por el poderío de su ejército. Una paz entendida como ausencia de guerra. Una paz que coaccionaba la conciencia de cada uno de aquellos que vivían en aquel entonces. Por eso Jesús decía, los gobernantes de este mundo se enseñorean y se sirven y explotan, abusan del poder, pero en el reino que yo les predico, el que quiera ser grande debe ser un servidor. Y en este caso podríamos decir, el que quiera poder debe servir como Cristo sirvió a los pobres, a las viudas, a las mujeres, a los fariseos, a los publicanos que eran considerados traidores judíos. Si lo ponemos en nuestro contexto, el creyente que es instrumento de la paz de Dios en esta tierra debe servirle a todos, sin distinción. Por eso hay que tener cuidado, mis hermanos y hermanas, con los odios políticos. Hay que tener cuidado con los rencores sociales. No debemos de permitir que eso sea lo que gobierne en nuestro corazón. Lo que debe gobernar nuestro corazón es la paz de Cristo. Y Cristo es para todos, porque Él murió por el mundo, para todos. Tenemos un compromiso entonces. Comencemos a construir la paz de Dios, no tanto la paz territorial, de eso se encargarán. Pero tú y yo, ya, no mañana, hoy, porque es una realidad para hoy. Debemos de construir la paz de Dios en nuestro corazón y en nuestras circunstancias, donde quiera que estemos, trabajo, familia, hogar, colegio, universidad, incluyendo iglesia. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.